Existe un fenómeno que trasciende con creces la mera ausencia de inteligencia. Es algo mucho más sutil, intrincado y, en ocasiones, sumamente peligroso. Su esencia se revela en un ciclo interminable de las mismas acciones, como un disco de gramófono rayado, condenado a reproducir la misma melodía una y otra vez. Esta monotonía envuelve gradualmente la mente, sumergiéndola en una especie de densa niebla mental de la que, aparentemente, no hay escapatoria. La raíz del problema no reside en que el individuo cometa errores, pues equivocarse es inherente a todo ser mortal. La verdadera tragedia radica en la obstinada e inexplicable repetición de esos tropiezos, sin el más mínimo intento de comprender sus causas y extraer las valiosas lecciones que podrían prevenir futuras caídas. Es una existencia semejante a un deambular ciego, donde los ojos de la conciencia permanecen cerrados ante las consecuencias ineludibles de los propios actos volitivos y las decisiones irreflexivas. Pero, ¿qué es lo más aterrador de este círculo vicioso? Es que la persona atrapada en esta dinámica destructiva a menudo ignora por completo su situación. Vive sin sospechar las cadenas invisibles que atan su mente. Pues desde tiempos inmemoriales se sabe que el autoconocimiento y la profunda conciencia de uno mismo y de las propias acciones son la piedra angular para cualquier transformación y para salir de los laberintos más intrincados de la vida. Sin embargo, si el individuo se niega obstinadamente a un análisis honesto e imparcial de sus propios actos, si no desea mirarse en el espejo de su alma, ¿cómo puede una persona verdaderamente insensata esperar desarrollarse, adquirir sabiduría o escapar de esta trampa? La paradoja radica en que no es consciente de la profundidad de su error, no ve la misma insensatez que rige su vida. Condenado, como un ciego, sigue tropezando con los mismos obstáculos, cayendo sobre las mismas piedras en su camino vital. Y en lugar de asumir valientemente la carga de la responsabilidad por sus propios errores, inventa excusas interminables, intentando culpar a cualquier cosa o persona. Su pasatiempo favorito es culpar al mundo exterior, a circunstancias que le parecen insuperables o a personas que considera maliciosas, como si una conspiración invisible hubiera sido urdida específicamente para impedirle alcanzar el éxito o la felicidad. Este patrón mental, esta visión distorsionada, erige implacablemente alrededor de la persona una prisión invisible, pero extraordinariamente sólida, cuyas paredes están construidas con sus propias creencias limitantes y prejuicios. No es ningún secreto que las convicciones fundamentales, arraigadas profundamente en nuestra conciencia, configuran el tejido mismo de nuestra realidad percibida. Y si estas creencias resultan ser rígidas, inflexibles, impregnadas de pesimismo o distorsionadas hasta lo irreconocible, entonces el universo entero se presenta ante tal individuo como un campo ilimitado de batallas incesantes, donde cada día es una nueva lucha por la supervivencia. Es por ello que la raíz de todos los sufrimientos, todas las decepciones y adversidades, a menudo no reside en las circunstancias externas ni en los avatares del destino, sino en esos rincones ocultos y oscuros de nuestro mundo interior, donde tememos o no deseamos mirar para no enfrentarnos a una verdad incómoda. La verdadera tragedia de la existencia no radica en el hecho de cometer errores, pues errar es propio de todo aquel que vive y actúa. La verdadera aflicción es la obstinada y encarnizada negativa a reconocer los propios errores, es la tendencia a repetirlos una y otra vez, como si fueran una parte inherente del destino, un sino del que es imposible escapar. En este mundo existen quienes, aparentemente, viven en una especie de piloto automático. Su existencia carece de conciencia y cada día se convierte en una repetición de la anterior.
Se encuentran atrapados en un laberinto de rutinas autodestructivas que, como grilletes invisibles, encadenan su voluntad y les impiden escapar del círculo vicioso. Estas acciones, cual melodía obsesiva, se reproducen día tras día, año tras año. Los hábitos negativos, a veces devastadores, no solo están presentes en su cotidianidad, sino que la dominan por completo, dictando el curso de sus pensamientos y acciones. Y en lugar de someter estos patrones perjudiciales a la más mínima duda, de cuestionar su idoneidad y sus consecuencias, estas personas los aceptan como una verdad inamovible y absoluta, como si no hubiera otra alternativa ni posibilidad de cambiar su rumbo. Así es como, paso a paso, de forma implacable e imperceptible, la verdadera insensatez, esta genuina manifestación de la necedad, deja de ser un mero error aislado o un estado temporal. Se transforma en un modo de vida fundamental, en una filosofía de existencia de la que resulta casi imposible salir. Y este es, quizás, el descubrimiento más triste que un observador puede hacer. Sin embargo, el punto clave es el siguiente. La ignorancia, o necedad, no está predestinada. Es, más bien, una elección consciente. Prospera en el terreno de la falta de autoconciencia y de la obstinada negativa a transformarse. Y aquí, cada uno de nosotros debe ejercer la máxima vigilancia, pues existe el riesgo de caer, sin darse cuenta, en estas insidiosas trampas mentales. Si, por el contrario, usted aspira a evitar la suerte de tal persona o a aprender a identificar con precisión tales manifestaciones en los demás, le incumbe cultivar una capacidad fundamental, el arte de la observación consciente. Es por ello que a continuación presentaremos 6 indicadores característicos que le servirán de guía fiable, permitiéndole determinar con exactitud cuándo alguien, incluido usted mismo, se encuentra cautivo de la ignorancia. El primero de estos signos, asombrosamente evidente, radica en la convicción del individuo de que posee un conocimiento exhaustivo. Quizás nada demuestra tan vívidamente la limitación intelectual como una persona absolutamente hermética a la adquisición de nuevos saberes. Tal individuo está sinceramente convencido de que ya conoce todas las verdades, que no necesita escuchar los argumentos de nadie, revisar sus propias opiniones o modernizar su aparato de pensamiento. Se aferra obstinadamente a conceptos largamente obsoletos, como si fueran axiomas inquebrantables o leyes universales. En lugar de evolucionar, está condenado al estancamiento mental. Es bien sabido que la amplitud de pensamiento y la disposición a percibir lo nuevo constituyen una de las piedras angulares del verdadero desarrollo personal. Sin embargo, tal persona no se inclina ni a escuchar, ni a comprender, ni a preguntar. Solo enuncia incesantemente sus juicios, y lo hace con una asombrosa, casi ciega y muy peligrosa autoconfianza. La sabiduría como tal no le despierta ningún interés. Su único objetivo es afirmar categóricamente su propio punto de vista. Tal comportamiento correlaciona estrechamente con un fenómeno bien conocido en el ámbito de la psicología, denominado efecto Dunning-Kruger, que nos revela una imagen a la vez fascinante y muy inquietante. Demuestra claramente, cuanto más escaso es el volumen de conocimientos de un individuo, más inquebrantable se vuelve su confianza en su propia omnisciencia. En otras palabras, directamente proporcional al aumento de la ignorancia, se incrementa el grado de arrogancia. Estas manifestaciones las observamos por doquier en nuestra vida cotidiana. Ahí están las personas que, tras ver solo unos pocos videos cortos en Internet, ya se consideran expertos competentes en asuntos de política, economía o salud. Ahí están quienes creen que su única experiencia personal, por limitada que sea,
Es suficiente para refutar con facilidad investigaciones científicas fundamentales, trabajos académicos de muchos años o décadas de conocimientos profesionales acumulados. Sin embargo, la característica más perniciosa no radica en el hecho de su desinformación, sino en que no son conscientes en absoluto de su error. Y como no hay conciencia, tampoco hay incentivo para el cambio, lo que los condena a permanecer en la constante cautividad de su propia ignorancia. Una cosmovisión así socava sutilmente la base misma de su existencia. Se privan de la oportunidad de desarrollarse, ya que están seguros de que ya han comprendido todas las verdades. Su automejora se estanca, pues ni se les ocurre que pueden cometer errores. Y dado que una persona arrogante y, además, mal informada, no inspira respeto a los demás, tales individuos terminan en un profundo aislamiento, invadidos por la frustración y atrapados en un círculo vicioso y sin salida. Esta forma de pensar, como a menudo se subraya, parece bloquear el camino hacia el flujo de abundancia, amor y salud, que por su naturaleza están disponibles para cada uno de nosotros. El individuo que se cree poseedor del conocimiento absoluto cierra las puertas al aprendizaje, al crecimiento personal y a cualquier cambio positivo. Por el contrario, una persona verdaderamente sabia actúa de forma completamente diferente. Se distingue por la modestia, se rodea conscientemente de personas más inteligentes que él, no duda en pedir consejo, estudia atentamente diversos puntos de vista y, lo más importante, siempre está dispuesto a revisar sus convicciones. Tal persona es profundamente consciente de que el conocimiento no es una estación final, sino un camino continuo e infinito. Como perspicazmente observó Sócrates, verdaderamente sabio es aquel que es consciente de no saber nada. Por consiguiente, si alguien nunca se hace preguntas, no se molesta en leer, nunca se permite cometer un error, no es sabio, es simplemente terco. Y esta terquedad le cuesta inevitablemente la pérdida de relaciones valiosas, oportunidades perdidas y estancamiento en el desarrollo personal. El segundo, no menos evidente, signo de una persona atrapada en la ignorancia, es tan claro como el día. Bajo ninguna circunstancia asume la responsabilidad. Siempre tiene una excusa preparada de antemano. Si comete un error, de ninguna manera es su culpa. Fue engañado, simplemente tuvo mala suerte. La situación económica, la sociedad, su jefe, su pareja, en su profunda convicción, todos están en su contra. Cuando sus decisiones conducen a consecuencias indeseables, se niega categóricamente a reconocerlas. Cuando sus relaciones fracasan, declara que todas las mujeres son iguales. Cuando sus proyectos fracasan, encuentra la justificación en que el sistema no le brindó suficientes oportunidades. Habita en una burbuja de negación tan impenetrable que ninguna verdad es capaz de perforar ese denso velo. Un principio fundamental que subyace a cualquier transformación genuina en nuestra vida es la comprensión de que no somos nosotros quienes cargamos con la culpa, sino con la profunda responsabilidad personal por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Sin este pilar interno, llamado responsabilidad, la existencia humana corre el riesgo de convertirse en un deambular sin rumbo, como un barco sin timón ni brújula. La asunción plena e incondicional de la responsabilidad por el propio destino es una tarea en absoluto trivial. Es más, para una parte considerable de las personas, esta prueba resulta casi insoportable. La razón radica en que tal aceptación obliga a confrontar una verdad sumamente incómoda, pero irrefutable. Usted, y solo usted, es el principal arquitecto de su propia realidad. Y si las circunstancias de la vida no experimentan las mejoras deseadas, es muy probable que la cuestión no radique en la oposición del mundo exterior,
sino en su propia actitud. Para el individuo que aún no ha alcanzado la madurez emocional, tal revelación resulta demasiado pesada de asimilar. Es mucho más fácil y cómodo culpar al jefe, al gobierno, a la pareja o incluso a los caprichos de la suerte. Sin embargo, como reza la antigua sabiduría, al delegar la culpa en otros, en esencia les entrega su poder personal, y sin esta fuente interna de energía, ninguna verdadera transformación puede llevarse a cabo. La responsabilidad no es solo una virtud abstracta, es una manifestación directa y tangible de una profunda madurez emocional y de una aguda inteligencia práctica. La persona que evita obstinadamente reconocer su papel en la toma de decisiones y en los resultados subsiguientes de estas, está condenada al estancamiento, sin alcanzar nunca un verdadero crecimiento personal. Y lo que es aún más deprimente, permanece atrapada en un ciclo eterno, repitiendo los mismos errores una y otra vez, pero convencida inquebrantablemente de que el mundo entero ha conspirado contra él. Cuando un individuo asume el papel de víctima constante de las circunstancias, inevitablemente se desconecta de su fuente interna de fuerza y potencial. Si no le acompaña el éxito financiero, lo explica por las manipulaciones de un sistema. Si su forma física deja que desear, culpa a los malos genes. Si su crecimiento profesional se ha estancado, sin duda es porque su jefe le tiene animadversión personal. De este modo, se cuenta constantemente una historia en la que absolutamente todo está fuera de su control. Y la verdadera tragedia es que cuanto más se sumerge en esta convicción, menos acciones reales emprende para cambiar su situación poco envidiable. Según muchos expertos y psicólogos, un número considerable de individuos prefiere permanecer en un estado de incomodidad crónica antes que atreverse a un autoanálisis sincero y mirarse honestamente al espejo. Están dispuestos a emprender las acciones más inverosímiles, a veces completamente ilógicas, con tal de evitar un enfrentamiento directo con su verdadera esencia o sus defectos. Este patrón de comportamiento persistente, que se reproduce inquebrantablemente día tras día, mes tras mes y luego año tras año, construye inevitablemente un camino de vida profundamente impregnado de una sensación de irrealización y amarga decepción. Pero, ¿qué sucede cuando una persona se niega obstinadamente a asumir su propia responsabilidad, su parte de la carga? Las consecuencias no se hacen esperar. En primer lugar, se priva del respeto genuino de los demás, pues, aunque no siempre se exprese abiertamente, la gente reconoce intuitivamente a aquellos cuya vida se basa en interminables autojustificaciones y en culpar a otros. Y, lo que es mucho más crítico, pierde el respeto por sí mismo, sumergiéndose en un estado de estancamiento, privándose de la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. El aspecto más doloroso es que tal individuo, sin quererlo, entrega las riendas de su destino a manos ajenas, pues en el mismo instante en que pronuncia el sacramental, no es mi culpa, al mismo tiempo, aunque implícitamente está declarando, soy impotente para cambiar nada. En esencia, suelta voluntariamente las riendas de su propia existencia, renunciando a la fuerza interna y a la capacidad de acción inherentes a usted. Así, la diferencia fundamental entre una persona guiada por la sabiduría y otra que actúa por necedad se hace cristalina. El necio busca incesantemente culpables fuera, mientras que el sabio busca soluciones constructivas de forma intencionada. El insensato se entrega a lamentos interminables, mientras que el sensato es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La persona necia evita a toda costa cualquier manifestación de incomodidad. El sabio, en cambio, se enfrenta valientemente a ella, consciente de que el verdadero progreso
y el desarrollo personal solo son posibles superando las dificultades y saliendo de la zona de confort. Es por ello que algunos individuos están condenados a permanecer en un estado de necesidad crónica, en relaciones interpersonales rotas o en una abrumadora sensación de amargura. Simplemente se niegan a realizar ese trabajo interior profundo sobre sí mismos que es necesario para la transformación. Al mismo tiempo, aquellos que asumen conscientemente la plena responsabilidad de su propia vida, que reconocen valientemente sus errores y extraen valiosas lecciones de ellos, continúan inquebrantablemente su camino hacia adelante, creando, perfeccionándose y desarrollándose sin cesar. Por lo tanto, atrévase a hacerse la siguiente pregunta con una franqueza extrema, incluso cruel. ¿Realmente tiene usted el control total de su vida? ¿O simplemente se cuenta historias reconfortantes, pero falsas, destinadas a justificar su actual estado de estancamiento? Créame, la respuesta a esta pregunta, sin exagerar, es capaz de cambiar radicalmente toda su realidad. Pasemos ahora al tercer indicador clave de que un individuo ha caído en la trampa de la miopía, su absoluta incapacidad para dominar sus propios sentimientos. Esta característica es una de las señales más evidentes de una conciencia inmadura. Una persona que no ha dominado el arte de gestionar su mundo interior se asemeja a un barco que deriva sin rumbo en el océano abierto, sin dirección y desprotegido ante el embate de cualquier tormenta, por insignificante que sea. En lugar de mostrar serenidad y sensatez, tal persona actúa impulsivamente. Puede gritar, ceder a un arrebato de ira, sumergirse en un abismo de desesperación o simplemente evitar cualquier confrontación. Como se suele afirmar, es fundamental aprender a reaccionar conscientemente y no simplemente a responder maquinalmente, pues cuando actuamos sin reflexionar, de hecho entregamos las riendas a nuestras emociones más primarias e instintivas, y tales decisiones espontáneas, por lo general, acarrean consecuencias muy serias, a veces irreparables. Imaginemos un ejemplo característico de temperamento colérico. Tal persona es capaz de irritarse por la más mínima nimiedad, ya sea un atasco de tráfico, una respuesta tardía a un correo electrónico o incluso la crítica constructiva más inocente. Erróneamente, cree que sus arrebatos de ira son una demostración de poder interno, cuando en realidad son una manifestación de una vulnerabilidad profunda. El individuo incapaz de controlar su estado de ánimo inevitablemente se convierte en rehén de las circunstancias externas. Cualquier incomodidad, por insignificante que sea, se transforma para él en una verdadera crisis. Cada dificultad es percibida como una amenaza personal. En lugar de concentrarse en buscar soluciones racionales a la situación, se entrega dócilmente al poder de la ira, la frustración o el resentimiento profundo. A esta categoría pertenecen aquellos propensos a gastos financieros impulsivos. En momentos de extrema tensión o estrés, puede renunciar impulsivamente a su trabajo, soltar palabras duras y hirientes en medio de una discusión, de lo que sin duda se arrepentirá después, pero el momento para corregirlo se habrá perdido irremediablemente. ¿Y cuál es su reacción posterior? Una y otra vez, culpa al mundo exterior, a los atascos de tráfico, a su pareja, a un mal día, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, reconoce su propia insuficiencia en el control emocional. Una de las falacias más profundas y extendidas, propias de los individuos que sufren de inseguridad interna, es la errónea convicción de que la manifestación de agresividad equivale a una demostración de fuerza. Sinceramente creen que elevar el tono de voz o ejercer una presión emocional demostrativa es una prueba irrefutable de su poder y superioridad.
Sin embargo, la verdadera verdad reside en lo contrario. La auténtica fortaleza radica en el autocontrol absoluto. Quien no es capaz de ser dueño de sus propios sentimientos, inevitablemente se vuelve vulnerable a la manipulación. Basta con que alguien identifique hábilmente sus puntos débiles para desequilibrar a esa persona con facilidad. Está condenado a existir en un modo de fluctuaciones emocionales continuas, completamente a merced de los caprichos de las circunstancias externas. Su paz interior dependerá directamente de los caprichos del clima, los atascos de tráfico o el humor cambiante de los demás. En última instancia, esto conducirá inevitablemente a la erosión sistemática de sus relaciones personales, a la pérdida de valiosas oportunidades profesionales y a un daño significativo para su bienestar físico y psicológico. En contraste, un individuo verdaderamente sabio siempre procede desde un profundo estado de equilibrio interno y serenidad. Sabe a ciencia cierta que cualquier emoción, por poderosa y abrumadora que parezca en el momento, es por naturaleza fugaz y transitoria. Tal persona nunca permite que las emociones turbulentas la dominen por completo. En cambio, las observa atentamente, comprende su esencia y solo entonces procede a actuar, guiándose por una plena conciencia de lo que ocurre. Una persona así no necesita levantar la voz ni recurrir a la agresión ostentosa para ganarse el debido respeto de los demás. Percibe sutilmente el momento adecuado para hablar, pero también comprende perfectamente el valor y la fuerza del silencio. Para él, la clave no es la supresión de los arrebatos emocionales, sino su hábil canalización y transformación. Así, es capaz de convertir la ira destructiva en una poderosa fuente de motivación y el estrés abrumador en una acción productiva. Extrae valiosas lecciones de cada una de sus experiencias, en lugar de convertirse en una víctima sin voluntad de sus propios sentimientos. Y, como a menudo subrayan los sabios de todos los tiempos, el ser humano no tiene poder sobre todas las circunstancias externas que se presentan en su camino, pero siempre posee el derecho y la posibilidad innegables de elegir cómo reaccionar a ellas en su mundo interior. Así es como actúan las personas verdaderamente perspicaces e intelectualmente desarrolladas. Deliberadamente, hacen una pausa antes de reaccionar, concediéndose un espacio vital para una profunda reflexión sobre sus verdaderos sentimientos. Solo después de eso, toman una decisión consciente y ponderada sobre el curso de acción a seguir. Es precisamente en esta breve, pero sumamente importante pausa, en este instante de profunda introspección y reflexión, donde nace y se fortalece la verdadera sabiduría emocional. El dominio de las propias emociones no es solo un signo de madurez emocional, representa el fundamento esencial de la auténtica fuerza personal y de una inquebrantable fortaleza interior. Cuando un individuo domina el arte de gestionar su mundo y estado interior, da un paso verdaderamente gigantesco y decisivo hacia una vida plena y armoniosa. La clave para lograr esta maestría es el desarrollo constante de una profunda autoconciencia, esa capacidad única de percibir con agudeza el momento en que una emoción poderosa comienza a tomar el control y amenaza con dominar, para luego redirigir la atención de manera consciente y deliberada hacia la elaboración de una respuesta racional, ponderada y equilibrada. De hecho, una persona que no es capaz de establecer control sobre su mundo interior y las pasiones que en él bullen, tendrá muy pocas probabilidades de gestionar eficazmente los acontecimientos y circunstancias externos de su vida. Como incansablemente subrayan los principales especialistas en psicología y filosofía, son precisamente nuestros pensamientos y sentimientos los verdaderos arquitectos de nuestra experiencia vital y los que configuran nuestra realidad.
Por consiguiente, si un individuo pasa sus días sometiéndose por completo al dictado de la ira incontrolable, la ansiedad agotadora o la profunda frustración, su mundo circundante inevitablemente reflejará este caos interno y destructivo. Y no importa en absoluto cuán poderoso e inquebrantable pueda parecer desde fuera. Si permanece esclavizado por sus propias emociones, es, en esencia, como una veleta, completamente a merced de cualquier, incluso la más débil, ráfaga de viento de cambio. La verdadera fuerza del alma no se encuentra en gritos furiosos o en acciones impulsivas e irreflexivas. La auténtica fuerza se manifiesta en una inquebrantable templanza, en la asombrosa capacidad de mantener la calma interior y la claridad mental, incluso cuando los demás ceden al caos y pierden el control. Se expresa en la habilidad para tomar decisiones ponderadas y reflexivas con una claridad asombrosa, a pesar de la más intensa presión de las circunstancias. Es precisamente este tipo de fuerza el que sirve de piedra angular para la edificación de grandes civilizaciones, la creación de relaciones humanas profundas y duraderas, así como para la formación de una existencia significativa y plena. Ahora, volvamos a otra falacia omnipresente que a menudo condena a las personas al estancamiento e impide su desarrollo. El entorno que ejerce una influencia destructiva y arrastra a la persona hacia abajo. El círculo social cercano de un individuo es, en esencia, una radiografía de su destino venidero. Basta con observar atentamente con quién pasa su tiempo una persona para determinar con absoluta certeza la dirección de su movimiento. Y aquí entra en juego una de las decisiones más subestimadas, pero a la vez fundamentales, que cualquiera puede tomar: la formación consciente y deliberada de su propio entorno social. Un individuo imprudente o míope suele cometer un error fatal. Reúne a su alrededor a aquellos que reflejan sus propias debilidades: pesimismo crónico, lamentos interminables, falta de ambición, hábitos perjudiciales y, lo más pernicioso, a un grupo que lo aprueba incondicionalmente, incluso cuando él mismo está socavando sus posibilidades de éxito. Entre tales compañeros hay quienes se quejan incesantemente de todo, sin molestarse en buscar soluciones constructivas, quienes prefieren malgastar horas preciosas en diversiones vacías en lugar de construir algo sustancial y duradero. Sí, son personas que están de acuerdo con todo y nunca lo impulsan a la superación personal. Son aquellos que viven encadenados por la mediocridad repetitiva y que, por supuesto, no desean en absoluto que ninguno de sus compañeros escape de este círculo vicioso de estancamiento. Como a menudo se señala con acierto, nuestro entorno inmediato es la materialización de nuestra percepción interna del mundo. Si toleramos la mediocridad externa, es porque también le permitimos echar raíces en nuestra conciencia. Una persona desprovista de resiliencia interna, por temor a sentir su propia insuficiencia o incomodidad, evita el contacto con aquellos que podrían inspirarla a grandes logros y demostrar el potencial de mejora. Tal persona elige el papel de líder entre aquellos que le son inferiores en intelecto o habilidades, ya que así satisface su propia vanidad, pero pagando el precio del estancamiento de su propio progreso. Prefiere el cómodo acuerdo y la aprobación a un estimulante desafío para el desarrollo, y esta es la inevitable consecuencia de tal elección. Cuando una persona pasa sistemáticamente tiempo en compañía de individuos desprovistos de metas y aspiraciones claras, su propia cosmovisión inevitablemente comienza a deformarse, absorbiendo su apatía e inacción. Si su entorno está compuesto por personas propensas a la ociosidad y la pereza, su disciplina personal, como un mecanismo descuidado, pierde gradualmente su agudeza y eficacia. Además,
Si a su alrededor predominan aquellos que en cualquier situación solo ven obstáculos insuperables, ignorando las oportunidades que se presentan, él mismo corre el riesgo de sumergirse en un abismo de problemas constantes y una percepción negativa de la realidad. Sin embargo, en contraste con esta deriva pasiva, una persona verdaderamente sabia actúa de manera diametralmente opuesta. Busca conscientemente la cercanía con mentores cuya presencia sirve como una fuente inagotable de inspiración, con amigos que tienen la valentía de decir la verdad amarga, pero necesaria, y, lo que es importante, con aquellos que la superan en nivel de desarrollo y logros. Pues es precisamente en esta sensación de sana incomodidad, en el esfuerzo por alcanzar estándares más elevados, donde reside el catalizador más poderoso para el crecimiento y la evolución personal. El principio es simple e innegable. Si se encuentra siendo el más erudito o talentoso en cualquier grupo, es una señal inequívoca de que no está en el lugar adecuado para un desarrollo cualitativo posterior. Las personas que han logrado éxitos sobresalientes, aquellas que realmente desatan su potencial interno, abordan la formación de su círculo social con una exigencia excepcional. No solo eligen, sino que seleccionan meticulosamente a aquellos con quienes están dispuestos a compartir su valioso tiempo y energía vital. Su búsqueda se orienta hacia personas con ambiciones inextinguibles, una inquebrantable determinación y principios morales firmes. Son aquellos que no temen ni el trabajo agotador ni los diálogos francos, a veces desagradables, porque son perfectamente conscientes de una verdad fundamental. El entorno en el que nos encontramos no solo nos forma, sino que ejerce una influencia integral, penetrando en cada célula de nuestro ser, como una infección que puede tanto sanar como destruir. Y si usted no asume conscientemente la responsabilidad de elegir su entorno, tenga la seguridad de que éste lo elegirá a usted, predeterminando su camino. Por lo tanto, ha llegado el momento de hacerse una pregunta profunda, que requiere una respuesta honesta y reflexiva. ¿Quién conforma su círculo más cercano? ¿Realmente su entorno actual sirve como un poderoso estímulo para su desarrollo o, por el contrario, lo sumerge en un estado de apatía intelectual y espiritual? Pasando al siguiente aspecto, nos encontramos inevitablemente con uno de los indicadores más perjudiciales de que una persona aún no ha alcanzado la plena conciencia de su propósito: la búsqueda incesante de placeres momentáneos que desplaza por completo la disciplina necesaria. El mundo contemporáneo en el que existimos está literalmente impregnado de las tentaciones de la gratificación instantánea, ofreciéndolas a cada paso, desde la comida rápida que satisface el hambre inmediata, hasta los interminables flujos de contenido de entretenimiento y los factores de distracción que parpadean en cada pantalla digital. Y aunque a primera vista tal comportamiento pueda parecer completamente inofensivo, en realidad constituye una trampa extremadamente sofisticada, pero increíblemente poderosa. El individuo cuya vida está completamente subordinada a la búsqueda de placeres efímeros se aliena gradualmente, paso a paso, de su verdadero futuro. Consciente o inconscientemente, elige la comodidad y el confort del momento presente, descuidando las oportunidades de un desarrollo a largo plazo y sostenible. En esencia, una persona así lleva a cabo un intercambio desigual. Canjea la satisfacción profunda y duradera que emana de la consecución de metas significativas por una fugaz descarga de dopamina, sin percatarse de la trágica esencia de este pacto. Está intercambiando su inmenso potencial inexplorado por unas míseras migajas de placer efímero y transitorio. Con frecuencia, el individuo se sumerge en los vastos abismos de las redes sociales,
desplazándose sin rumbo por interminables feeds, o se entrega al consumo desordenado de alimentos y a una búsqueda incesante de distracciones, todo ello para evadirse de su propio mundo interior, para huir de un encuentro consigo mismo. Y así, cuando la oscuridad de la noche envuelve el mundo, en lugar de la esperada sensación de plenitud y satisfacción, le asalta un vacío opresivo. Porque en los rincones más recónditos de su alma, es consciente de que los días preciosos se escapan irremisiblemente, mientras él no construye ni crea nada verdaderamente significativo. Como insisten las voces sabias, es vital alcanzar la armonía y una conexión sólida con nuestro yo superior, esa subpersonalidad que aspira sin cesar al crecimiento, a la sanación de las heridas del alma y al desarrollo integral. Sin embargo, cuando nuestros días transcurren dictados por impulsos y deseos fugaces, en esencia, entregamos las riendas al yo inferior, esa faceta que anhela únicamente un confort ilimitado, placeres ininterrumpidos, una relajación total y que teme pánico, cualquier esfuerzo o transformación. Las personas que carecen de disciplina interna se convierten inevitablemente en esclavos de sus propios deseos, a veces destructivos, y la era actual, con sus posibilidades ilimitadas, solo simplifica este proceso. El mundo que nos rodea parece diseñado para desviar constantemente la atención, para incitar a la evasión del trabajo profundo y significativo, para que nos sumerjamos en un sinfín de entretenimientos sin construir nada fundamental, para que adormezcamos nuestra conciencia en lugar de despertar a la vida verdadera. Es así como, imperceptiblemente, los años transcurren y un día, al mirarse en el espejo, la persona se da cuenta de repente de que no comprende en absoluto cómo llegó a ese punto de su vida. Llega la revelación, sin duda, estuvo viva, pero al mismo tiempo permaneció en un estado de profundo sueño, sin haber despertado realmente. Muchos, con el tiempo, se plantean en silencio la angustiosa pregunta: ¿por qué no me convertí en la persona que tanto anhelaba ser? Y la respuesta a esta difícil cuestión, por amarga y difícil de aceptar que sea, suele residir en la sucesión de esas elecciones aparentemente insignificantes, que se tomaron día tras día, sin la menor duda ni reflexión crítica. Mientras la persona inmadura, impulsada por los anhelos del momento, se pregunta constantemente: ¿qué me puede dar placer ahora mismo? El individuo dotado de verdadera sabiduría se plantea una cuestión incomparablemente más profunda y perspicaz. ¿Qué me permitirá sentar las bases y construir un futuro más brillante y sólido? Esta diferencia, a primera vista insignificante, pero en esencia colosal, en la forma de pensar, predetermina dos trayectorias de vida absolutamente dispares, dos destinos completamente diferentes. Aquellos que no lograron cultivar el autocontrol y la perseverancia a menudo malgastan horas preciosas en deleites efímeros, persiguiendo el placer momentáneo. No reflexionan sobre el verdadero costo de estas fugaces gratificaciones en el futuro lejano, sacrificando su potencial por la comodidad instantánea. Al mismo tiempo, las personas con visión profunda y pensamiento estratégico invierten intencionadamente sus recursos, tiempo y energía en el perfeccionamiento intelectual, el mantenimiento de la salud física, la forja de la voluntad y la construcción de una existencia verdaderamente digna de una vida plena. El individuo sin un rumbo claro ni un propósito interno a veces pasa incontables horas atado a una pantalla parpadeante, permitiendo que los preciosos instantes de su existencia se escurran entre los dedos como arena, disolviéndose imperceptiblemente en una sucesión de entretenimientos virtuales. En contraste, la persona dotada de sabiduría y previsión
se dedica activamente al autodesarrollo. Fortalece su cuerpo, profundiza sus conocimientos a través de la lectura, aprende sin cesar cosas nuevas y crea. Si el primero solo se distrae de la vida auténtica, sumergiéndose en un mundo ilusorio, el segundo se prepara deliberadamente para conquistarla, para participar plenamente en ella. Quien se encuentra en un estado de inmadurez personal, despilfarra sin pensar sus recursos financieros en diversiones momentáneas, la adquisición de objetos superfluos o la satisfacción de caprichos instantáneos, sin considerar el mañana. Una imagen diferente se observa en la persona sabia. Comprende la verdadera naturaleza del dinero, viéndolo no como un fin, sino como una poderosa herramienta para alcanzar objetivos a largo plazo. Por eso, acumula fondos con previsión, los invierte de forma inteligente, destinando el capital a la formación de un sólido colchón financiero y la garantía de su futura independencia, que es el fundamento de la verdadera libertad. La persona que no ha logrado cultivar la autodisciplina y el control interno, a menudo se mueve de una relación superficial a otra, buscando sin cesar una intimidad donde finalmente solo encuentra vacío y desilusión. A diferencia de esto, el individuo sabio busca formar relaciones profundas y significativas, eligiendo con especial cuidado a su compañero de vida y valorando en gran medida la estabilidad emocional y la armonía. Entiende claramente que el amor verdadero no es un arrebato de pasión fugaz o una euforia instantánea, sino un trabajo arduo y diario, una creación incesante y un desarrollo mutuo. Es por esta razón que solo aquellos que poseen una disciplina inquebrantable son capaces de alcanzar un éxito auténtico y completo. Su triunfo no es el resultado de la suerte fortuita o de dones innatos y excepcionales. Se arraiga en su elección consciente e inmutable de un camino difícil pero correcto, que una y otra vez prefirieron a alternativas fáciles pero sin futuro. Esta afirmación encuentra su confirmación en la antigua sabiduría expuesta en la Biblia, en Proverbios 21, versículo 20. En casa del sabio hay riquezas y aceites preciosos, mas el hombre insensato todo lo disipa. En los anales de la historia, entre la pléyade de personalidades destacadas, ya sean líderes carismáticos, valientes guerreros o profundos pensadores, se observa un factor constante y unificador: la disciplina inquebrantable. Estos titanes del espíritu y la acción seguían invariablemente principios estrictos, se levantaban al alba, perfeccionaban sin descanso su cuerpo y su mente, y rechazaban conscientemente las tentaciones y los placeres ociosos que podrían debilitar su voluntad y su espíritu. Pero lo principal que los distinguía era la existencia de una misión claramente formulada y perseguida con tenacidad, que les servía de estrella polar. La búsqueda del placer por sí misma, si no se controla, es una trampa insidiosa. La persona necia la persigue sin pensar, sin medida y sin ver las consecuencias. El sabio, por el contrario, no se permite ser esclavo de los placeres fugaces. Los controla hábilmente, los maneja con destreza y los pone al servicio de sus metas más elevadas, integrándolos en una existencia significativa. Porque si una persona no es capaz de obtener dominio sobre sus propios instintos y deseos, el mundo exterior la someterá inevitablemente, y tal dependencia es un precio desorbitado por la falta de autocontrol. Y así llegamos a la última, pero quizás la más insidiosa y destructiva de todas las señales de alarma: la incapacidad de aprender de los propios errores. Esta manifestación de necedad es, a la vez, la más sutil y la más devastadora, ya que condena al individuo a una existencia en un ciclo interminable de escenarios repetitivos. Es el estado en que una persona comete obstinadamente las mismas equivocaciones una y otra vez,
con la ingenua esperanza de resultados completamente diferentes. Imagine a un caminante que, al girar cada nueva esquina, choca invariablemente con el mismo obstáculo, pero continúa su camino como si esperara que la próxima vez el muro se disuelva milagrosamente. El individuo que se niega obstinadamente a analizar sus fracasos y a extraer conclusiones valiosas de ellos, se encuentra, inevitablemente, en un estado de estancamiento. Se le pueden ofrecer innumerables nuevas oportunidades, circunstancias de vida completamente distintas, puntos de partida frescos, pero él, como por un guión inalterable, socavará una y otra vez sus propios esfuerzos. Ya sea en el ámbito de las relaciones interpersonales, el mantenimiento de la salud, la gestión de las finanzas personales o el proceso de desarrollo personal, una persona así cae invariablemente en la misma trampa. ¿Verdad que una imagen así no le resulta ajena? Probablemente, en su entorno haya alguien que una y otra vez se encuentra en el epicentro de relaciones románticas destructivas, lamentándose constantemente de los sufrimientos emocionales, pero negándose obstinadamente a cambiar su enfoque para formar lazos de intimidad. O, quizás, se ha topado con alguien que regularmente toma decisiones financieras imprudentes, atascado en un pantano de deudas, pero sin atreverse a revisar sus hábitos de consumo y principios de gestión de capital. O tal vez se trata de alguien que pospone constantemente asuntos importantes indefinidamente, se sumerge en el aislamiento social o sucumbe a adicciones perjudiciales, sin haberse planteado nunca la pregunta fundamental: ¿qué estoy haciendo mal exactamente para obtener estos resultados? Es bien sabido que la naturaleza humana tiende a reproducir patrones de comportamiento conocidos, incluso si solo traen sufrimiento. Lo familiar nos otorga una falsa sensación de estabilidad y seguridad, y es precisamente esta aparente tranquilidad lo que a menudo impide nuestro desarrollo y transformación. Sin embargo, la dura realidad es que, si no se detiene a examinar y analizar cuidadosamente sus patrones de comportamiento arraigados, usted, sin darse cuenta, construirá una vida que no se corresponde en absoluto con sus verdaderos deseos y aspiraciones. Sin percatarse de lo que sucede, la persona necia percibe cada golpe de la vida, cada adversidad, como una manifestación de flagrante injusticia. Se pone con facilidad el manto de víctima, señalando con el dedo a los demás y culpando a cualquiera: su difícil infancia, su expareja, el gobierno actual, el estado de la economía, en resumen, a todos y a todo, excepto a sí mismo. Sin embargo, la vida, si está dispuesto a escuchar sus lecciones silenciosas, es un maestro verdaderamente extraordinario e incomparable. Albert Einstein, con su perspicacia característica e incluso cierta severa franqueza, formuló esta verdad: la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y si hasta ahora no ha prestado atención, la vida muestra una persistencia asombrosa. Le seguirá presentando las mismas lecciones, las mismas pruebas, revestidas de nuevas formas y envueltas en diferentes circunstancias, hasta que finalmente las asimile por completo. La verdadera sabiduría, por el contrario, se manifiesta en el momento de encontrarse con el fracaso. Quien la posee detiene inmediatamente su marcha. No solo se detiene, sino que se sumerge en una profunda observación, un análisis reflexivo, haciéndose preguntas punzantes. ¿Qué lección puedo extraer de esta prueba? ¿Estoy reproduciendo de nuevo un patrón de comportamiento conocido y destructivo? ¿Qué mensaje importante intenta transmitirme la vida esta vez? Es precisamente en este enfoque consciente donde reside el verdadero secreto del crecimiento personal. La clave no reside en el esfuerzo utópico de evitar todos los errores, ya que cada uno de nosotros, sin excepción, tropieza y se equivoca.
La diferencia fundamental radica en que algunos individuos quedan irremediablemente atrapados en las redes de sus errores, mientras que otros, por el contrario, evolucionan constantemente. Unos están condenados a la repetición interminable de los mismos escenarios, mientras que otros encuentran la fuerza para una profunda reevaluación de su propio camino y para la transformación. Si estos argumentos aún no han logrado disipar completamente sus dudas, permítame señalar otra señal no menos reveladora. Las mentes ignorantes tienden a hablar mucho más que a escuchar. La persona desprovista de verdadera razón parece encantada con la melodía de su propia voz. Monopoliza ávidamente las conversaciones, interrumpe sin miramientos a sus interlocutores, pronuncia sus juicios sin pensarlo, presentándolos como verdades innegables, pero rara vez se molesta en hacer preguntas y casi nunca escucha con interés genuino y sincero. ¿Y dónde reside la causa de tal comportamiento? Es un testimonio innegable de profunda ignorancia, porque la escucha es precisamente la puerta clave que conduce al conocimiento y al aprendizaje continuo. Sirve de fundamento para construir relaciones verdaderamente profundas y significativas. Nos permite comprender la diversidad de otras realidades, expandiendo así los horizontes de nuestro propio mundo mental. El individuo incapaz de escuchar, en esencia, erige barreras infranqueables en el camino de su propio desarrollo. Como reza la sabiduría popular, si su deseo es transformar su propia vida, el primer paso será la disposición a abrir su mente a lo nuevo. Y este proceso, a su vez, comienza inevitablemente por dominar su lengua y abrir su corazón a la percepción. Librarse de las cadenas de la necedad no es un regalo del destino ni una feliz casualidad, sino más bien una elección consciente y diaria que requiere un esfuerzo constante. El verdadero desarrollo de la inteligencia, contrariamente a la creencia popular, no se mide por la cantidad de volúmenes leídos o el volumen de hechos y datos acumulados en la memoria. Se basa en principios mucho más profundos, en la formación de una profunda conciencia, en la forja de un carácter inquebrantable y en el desarrollo de un autocontrol absoluto. En primer lugar, es de suma importancia mostrar una honestidad sin precedentes consigo mismo. Ningún cambio significativo se producirá hasta que se atreva a enfrentar la verdad sin adornos. Deje de buscar excusas para sus errores y equivocaciones. Renuncie al hábito de tejer historias ingeniosas destinadas únicamente a proteger su frágil ego. Obsérvese con una mirada imparcial y abierta. Hágase preguntas extremadamente francas. ¿En qué áreas de mi vida caigo una y otra vez en la misma trampa? ¿Continúo culpando al mundo y a las circunstancias, en lugar de asumir la plena responsabilidad de mis propias decisiones y sus consecuencias? Las personas que forman mi círculo más cercano realmente contribuyen a mi elevación y crecimiento, o, por el contrario, me arrastran hacia abajo, al pantano del estancamiento. Como a menudo subrayan los sabios, los cambios verdaderos y profundos solo ocurren cuando se atreve a mirar dentro de sí mismo con un coraje extraordinario y sin el menor juicio. Esto no es un llamado a la autoflagelación, sino más bien a una aceptación consciente de la responsabilidad. No es un castigo, sino un poderoso despertar a una vida nueva y más significativa. En segundo lugar, es de vital importancia cultivar y mantener la humildad. La persona limitada en su desarrollo a menudo está convencida de que ya conoce todas las verdades del mundo, de que sus conocimientos son exhaustivos. Sin embargo, el individuo verdaderamente sabio, por el contrario, es profundamente consciente de que la existencia es una academia infinita que ofrece continuamente nuevas lecciones. Constantemente absorbe conocimientos, escucha atentamente la opinión de los demás y siempre está dispuesto a reconsiderar su punto de vista
si los nuevos datos así lo exigen. Cuestione sin cesar sus creencias, desafíe sus propios prejuicios y nunca se permita pensar que su razón es absoluta. Porque precisamente en el momento en que decida que el proceso de aprendizaje ha concluido y que no se requiere un mayor desarrollo, inevitablemente comenzará a perder terreno y a quedarse atrás en el progreso. En tercer lugar, es de suma importancia abordar la elección de su entorno con plena conciencia. Existe un conocido dicho que reza: usted es el promedio de las 5 personas con las que pasa la mayor parte de su tiempo. Y esto no es solo una formulación hermosa e inspiradora o una frase motivacional banal. Es un principio de vida fundamental e innegable que determina el vector de su desarrollo. Su entorno social ejerce una influencia colosal, moldeando no solo su forma de pensar y sus patrones de comportamiento diarios, sino también el nivel de sus ambiciones y, en última instancia, predeterminando su destino. Esfuércese por rodearse de personas que no teman desafiarle intelectualmente, hacerle preguntas incómodas pero profundas y decirle la verdad, incluso si puede ser desagradable. Elija a quienes sirvan de fuente de inspiración, impulsándole a una mayor disciplina, una concentración elevada y una profunda conciencia en cada aspecto de la vida. Porque su bienestar y éxito futuros dependen en gran medida de quienes forman su círculo de amistades hoy. En cuarto lugar, es necesario abordar el proceso de aprendizaje de los propios errores con la máxima conciencia. Sin lugar a dudas, a cada uno de nosotros le está destinado tropezar, cometer equivocaciones y enfrentar fracasos. Esto es un componente inseparable de cualquier camino vital y de desarrollo. Sin embargo, la verdadera diferencia entre la persona sabia y la necia no radica en la frecuencia o la cantidad de fracasos que ha experimentado, sino en cómo reacciona ante ellos y qué conclusiones extrae. Es importante no solo experimentar el fracaso, sino reflexionar activamente sobre él. Hágase preguntas profundas y penetrantes. ¿Qué fue lo que llevó a este resultado? ¿Qué acciones o decisiones mías resultaron erróneas? ¿Qué puedo cambiar o hacer de manera diferente la próxima vez para evitar que se repita un escenario similar? Cada caída, cada contratiempo, representa una lección invaluable, pero solo se puede asimilar si usted decide conscientemente detenerse, analizar cuidadosamente la situación y registrar las conclusiones clave. Como a menudo nos recuerdan los sabios, la vida nos presentará persistentemente las mismas lecciones una y otra vez, hasta que las asimilemos por completo. Y solo cuando esto suceda, cuando usted realmente comprenda y aplique el conocimiento adquirido, verá cómo todo a su alrededor cambia drásticamente. En última instancia, la verdadera inteligencia es una elección consciente, no una perfección innata. No se reduce a la impecabilidad, sino que se manifiesta en el anhelo de un profundo autoconocimiento, en una sed insaciable de desarrollo y en la disposición a asumir la carga de un complejo trabajo interno. Esto significa la valentía de mirar en los rincones más recónditos de su alma, reconocer y cambiar aquello que hace tiempo dejó de ser eficaz, y emprender pasos decisivos y tangibles en el camino hacia la construcción de una mejor versión de sí mismo. La verdad es que la abrumadora mayoría de las personas elegirá otro camino. Continuarán obstinadamente culpando al mundo por sus fracasos, refugiándose en innumerables excusas y evitando cuidadosamente cualquier responsabilidad por su propia vida. Sin embargo, su presencia aquí no es casual. Usted está aquí porque en usted reside el anhelo de algo mucho mayor, porque en lo profundo de su corazón sabe con certeza: ha llegado el momento de romper con la gris monotonía y la existencia rutinaria. Usted anhela avanzar sin cesar,
crecer continuamente, elevarse significativamente por encima del nivel promedio. Y este avance se logra gracias a una disciplina diaria inquebrantable, un autoanálisis profundo y constante, así como una insaciable sed de nuevos conocimientos. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se detenga, no se conforme con la mediocridad y, lo más importante, no permita que se apague esa chispa interna que arde en usted. Recuerde, su futuro, cada uno de sus aspectos, depende inextricablemente de cada decisión que tome a partir de este mismo momento.